Colosenses capítulo 1, los versículos 15 al 20 dicen así dice la bendita palabra del Señor. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. La carta que el apóstol Pablo escribió a los colosenses es dirigida a una congregación que estaba caminando bien. El testimonio de su fe en Cristo Jesús y del amor que tenían por los hermanos creyentes había llegado hasta el apóstol Pablo, y como él mismo lo escribe en su salutación, que lo vimos en los sermones anteriores, esto le llenaba de gozo y agradecimiento ¿a quién? A Dios, al Padre, por la obra que había hecho en ellos. Sin embargo, hermanos, aunque esta era una iglesia sólida, firme, sin problemas serios en cuanto a doctrina o al testimonio moral de sus miembros, una trampa mortal estaba siendo puesta en su camino para que ellos tropezaran. Una falsa enseñanza que, escucha, ponía en duda la absoluta eficacia de la obra salvadora de Cristo. O sea, que la obra de Cristo, su vida sin pecado, en perfecta sujeción a la voluntad del Padre, y su muerte en sustitución por los suyos, pagando la deuda por sus pecados, no proveía plena salvación a todo aquel que en él crea, que era insuficiente. Y por lo que encontramos en el contenido de la carta, todo indica que esas filosofías y huecas sutilezas, como las va a llamar el apóstol Pablo más adelante en la carta, socavaban, ponían en duda la absoluta eficacia de la obra salvadora de Cristo, que ya he explicado qué significa esto. Ponía en duda la absoluta eficacia de la obra salvadora de Cristo. ¿De qué manera? De esta manera terrible, poniendo en duda la plena autoridad y la divinidad del Señor Jesucristo, que era plenamente Dios. Y esta es la razón por la que en esta carta, como David Burr expresa, el apóstol Pablo arremeta con toda su energía, proclamando la soberana majestad y completa suficiencia de Cristo como el perfecto Salvador y Señor Dios. La carta a los Colosenses, especialmente este texto que vamos a ver, atesora una de las declaraciones cristológicas más profundas de todo el Nuevo Testamento. Cristológicas. Cristológicas es un término teológico que nos habla de las enseñanzas que la Biblia da con respecto a la persona de Cristo, cristológicas. Sobre la cristología, en Colosenses, el puritano Thomas Goodwin escribió: la carta a los Colosenses contiene la exposición más completa de la persona teantrópica de Cristo. Teantrópica. Otra expresión teológica, y es una expresión teológica que tiene dos palabras en griego, theos y antropos, Dios y hombre.
O sea, esa expresión teológica, persona teantrópica, es que en el Señor Jesucristo está la totalidad de la naturaleza divina y la naturaleza humana. Persona teantrópica es que Él es Dios y que Él es hombre. Y he hecho este énfasis en cristológico y teantrópico porque he escuchado por allí que es como difícil para mí estar en esa iglesia en particular, porque es que a veces tiene un lenguaje que es como muy complicado. Mis hermanos, esta mañana, y le decía a Majo que la había mencionado en el primer culto, desde chiquita, ya está casi más alta que la mamá o ya se la pasó, no se pasa una palabra. Pastor, ¿qué significa? ¿Qué significa? Y mis amados hermanos, las expresiones teológicas son de gran utilidad para la iglesia, porque con una sola expresión que sea explicada, después la referiremos y entonces entenderemos a qué está haciendo referencia. Ahora, mis amados hermanos, creemos profundamente que al ser estas criaturas, que somos un pináculo de la creación de Dios, que reflejamos la imagen de Dios, tenemos unas capacidades de entendimiento que requieren un poco de esfuerzo, pero que sin lugar a dudas, en el entendimiento de la palabra del Señor, que para un niño puede ser sencillo comprender el Evangelio, también encontramos unas profundidades abismales acerca del conocimiento de nuestro santo Dios y se requiere esfuerzo. Anote, Majo, teantrópica. Teos, antropos, Dios, hombre. Entonces dice Thomas Goodwin, la carta a los Colosenses contiene la exposición más completa de la persona teantrópica de Cristo, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, dice el capítulo 1, versículo 19. Y dice, no una plenitud derivada o participada, sino la plenitud esencial de la deidad. La plenitud esencial de la deidad, esencial. O sea, todo lo que hace que algo sea, su naturaleza. En otras palabras, la plenitud de lo que Dios es en Cristo Jesús. En Cristo Jesús se encuentra todo lo que Dios es porque Él es Dios. Y termina diciendo Goodwin, esta verdad es el baluarte contra todo misticismo falso y toda especulación filosófica que vacíe la cruz de Cristo de su poder. Spurgeon también sobre la carta a los Colosenses escribió, en Colosenses tenemos a Cristo presentado en su gloria cósmica, no solo el Salvador de la iglesia, sino el sustentador del universo. Y dice, este es el golpe mortal a toda herejía que le niegue el primer lugar, la preeminencia. Y hermanos, desde el mismo inicio de la carta, la oración que el apóstol Pablo eleva a Dios por ellos está enmarcada dentro de la preocupación por esta peligrosa amenaza que se cernía sobre estos creyentes. Y es por esto que en su oración, que hace parte de su salutación al inicio de la carta, el apóstol Pablo pide a Dios de esta manera, cosa que ya vimos en el sermón anterior. Leamos desde el 9 y hasta el 10, versículos 9 y 10 de Colosenses 1. Mira lo que pide el apóstol Pablo. Dice, por lo cual, hablando de que ha escuchado que ellos son genuinos creyentes, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y pedir que, ¿qué es lo que pide? Que seáis, ¿qué? Llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Para qué? Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo, ¿en qué? En el conocimiento de Dios. Este es su clamor a Dios.
ante el peligro del error que los desvíe del camino de la salvación. Lo que Pablo pide entonces, hermanos, es que el Espíritu Santo inunde sus mentes con la palabra de Dios para que sepan con exactitud qué es lo que a Dios le agrada, el conocimiento de su voluntad, pero que les conceda una sabiduría profunda para que al ver el panorama general de la vida lo hagan desde la perspectiva divina. Y no solamente desde la perspectiva humana limitada y muchas veces contaminada por la cosmovisión caída que nosotros tenemos. O sea, cosmovisión, cómo nosotros vemos todo lo que nos rodea. Concediéndoles una sabiduría profunda para que puedan ver entonces el panorama general de la vida desde la perspectiva divina. Pero además de eso pide por una inteligencia espiritual práctica. O sea, para que ellos sepan aterrizar esas verdades, ¿en qué? En las decisiones específicas de cada día. En esencia, ruega que no se guíen por su propia astucia humana, sino que Dios les capacite sobrenaturalmente para discernir cómo vivir cada detalle de la rutina del día, conforme a su voluntad revelada en su palabra. Esto es lo que pide el apóstol Pablo. Pero como lo señalamos en el sermón anterior, el conocimiento de la voluntad de Dios no está limitado a aquellos aspectos de su palabra que nos dictan cómo vivir, qué hacer o qué no hacer, qué es agradable o desagradable ante los ojos de Dios. Eso sin dudas es esencial, sino que incluye un conocimiento de Dios mismo. Y ese conocimiento, mis amados hermanos, el conocimiento de Dios tiene su plenitud en Cristo Jesús. Un conocimiento creciente de Dios en la faz de Jesucristo. Así se expresa el apóstol Pablo. No pierdas el texto de estudio y vayamos hasta 2 de Corintios, el capítulo 4, versículo 6. 2 de Corintios, capítulo 4, el versículo 6. Dice, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, hago un alto allí. Mira, Pablo está tomando lo que Dios hizo en la creación, que de las tinieblas resplandeciese la luz, y toma ese acto de Dios creativo y de orden, y mira el paralelo que pone con lo que hizo en nosotros los creyentes. Leo desde el principio. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, porque eso fue lo que hizo Dios. Nosotros andábamos en oscuridad, aunque no lo percibiéramos. Nosotros andábamos en tinieblas, aunque no nos pareciera. Nosotros no éramos parte del reino de Dios, aunque no tuviésemos idea de ello. Pero en nosotros también resplandeció entonces esa luz de Dios. Pero dice un para. Dice, ¿para qué? Para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios. Iluminación del conocimiento de la gloria de Dios. La Escritura utiliza un lenguaje analógico a nuestras experiencias, o sea, a lo que nosotros percibimos y que podemos entender. La luz nos habla de claridad, de despejar lo que está en tinieblas, de entender. Entonces, ese obrar de Dios nos iluminó para que pudiésemos tener conocimiento de ¿qué? ¿Qué dice allí? La iluminación del conocimiento de la gloria de Dios. ¿Qué es la gloria de Dios? Decimos la gloria de Dios, para la gloria de Dios, a Dios sea la gloria. Gloria es una palabra que en su idioma original manifiesta como si fuese un resplandor bello. La gloria de Dios es la belleza.
La belleza de Dios. ¿Y en qué está la belleza de Dios? La belleza en sus rasgos de su rostro, no, porque Él es espíritu. Así que se está hablando de la belleza de Dios en cuanto a quien Él es, o sea, de sus atributos, de los atributos de Dios. Así que nos dice que la obra de Dios nos iluminó para el conocimiento de la belleza de Dios en sus atributos. Pero mira lo que dice, en la faz de Jesucristo. Faz está hablando del rostro de Jesucristo. O sea que nosotros conocemos la belleza de Dios en el rostro de Jesucristo. ¿Pero cómo? ¿Acaso es que nosotros conocemos las facciones de cómo lucía el Señor Jesucristo? No. Es una expresión para hablarnos de Cristo mismo y quien Él es. La faz de Jesucristo quiere decir que en Jesucristo tenemos la revelación perfecta que Dios ha dado de sí mismo para los hombres. Por eso la Escritura dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer, dice Juan 1:18. Y William Gurnall expresó, en Cristo tenemos la revelación completa de Dios. No hay otro medio para conocer a Dios sino por Cristo. Los filósofos, por su razón natural, solo podían vislumbrar a Dios de lejos. Pero en Cristo tenemos a Dios cerca. Él es Dios con nosotros, Emmanuel. En su rostro, en el sentido que ya expliqué, vemos la bondad, la verdad, la justicia y la misericordia de Dios perfectamente armonizadas. Por esto, hermanos, el apóstol Pablo, al continuar su oración por los colosenses, donde pide que sea lleno del conocimiento de su voluntad y que crezcan en el conocimiento de Dios ante este gran peligro que se cierne sobre ellos, se detiene en aquel que es la revelación plena del Dios invisible, nuestro Señor Jesucristo. Se detiene entonces en la persona y la obra de Cristo. Y lo hace de una manera preciosa. ¿Sabes cómo lo hace? Por medio de un himno. Un himno que exalta la persona de Cristo. Esta porción del versículo 15 al 20 de la carta a los Colosenses en el capítulo 1 es descrita como uno de los textos cristológicos más sublimes de la Biblia. La mayoría de los eruditos sostienen que en Colosenses 1, 15 al 20, Pablo ha preservado un fragmento procedente de un antiguo himno cristiano de la iglesia. Y afirman esto porque en el idioma original, la forma en que está escrita es poética. Tiene una estructura en sus líneas que es propia de esta forma de literatura. De hecho, tiene dos partes o dos estrofas que se corresponden cuando la ponemos en paralelo. El lenguaje que tiene es el tono exaltado de la alabanza o doxología. Doxología significa palabra de adoración o de adoración. Es muy probable entonces que el apóstol Pablo haya registrado aquí un himno de la iglesia. Y estos himnos eran confesiones de fe. ¿Qué es una confesión de fe? Mira, cuando yo digo, yo creo que la Biblia enseña, yo en esto estoy dando una confesión de lo que creo de lo que dice la Biblia. O sea, siempre que yo digo algo con respecto a la Escritura, estoy dando una confesión sobre lo que creo. De allí que esa expresión, mi confesión de fe es la Biblia, la pueden decir los testigos de Jehová, la pueden decir los unicitarios y los que pertenecen a sectas pseudocristianas. Pero cuando tú le preguntas, explícame qué es lo que crees en su confesión de fe, entiendes que están desligados de las Escrituras. Así que estos signos eran confesiones de fe, o sea, expresiones sobre lo que creemos de la palabra del Señor. Estos himnos eran confesiones de fe
escucha, que continuamente se repetían para afirmarse en lo que ellos creían. Podemos entonces intuir que al registrar este himno en su carta, tuviera la intención de recordarles a los colosenses la fe que ha sido una vez dada a los santos, la doctrina apostólica, y que recordaran entonces lo que les fue enseñado y que repetían continuamente en sus reuniones. ¿Cómo? Cantando, porque el canto de un himno como confesión de fe y alabanza hacía parte del culto público en el día del Señor cuando ellos se reunían. Mira como una fuente externa a la iglesia, Plinio el Joven, un abogado y escritor romano que de hecho sirvió también como gobernante de la región, que vivió a finales del siglo I y que precisamente sirvió y murió en Bitinia, que es una zona cercana al norte del Asia Menor, donde está Colosas, escribió sobre los cristianos en una carta que le escribe al emperador Trajano pidiendo consejo sobre cómo tratar contra lo que él consideraba una nueva plaga que había aparecido, los cristianos. Dice en la carta de Plinio el Joven, afirmaban ellos que toda su culpa, los cristianos, o error, según Plinio, consistía en reunirse al amanecer en un día determinado y cantar himnos a Cristo como si fuera un Dios, explica Plinio. Además, algo que ya mencioné en un sermón en otra oportunidad, también describe el comportamiento de ellos y que se obligan bajo juramento, no para cometer algún crimen, sino a no cometer hurtos, ni robos, ni adulterio, a no faltar a la palabra dada, ni a negar un depósito cuando se les reclamaba, o sea, a pagar las deudas. Hecho esto, dice Plinio, solían separarse para volverse a reunir para tomar alimento ordinario e inocente, muy probablemente un señalamiento a la cena del Señor. Se reunían al amanecer en un día determinado y cantar himnos a Cristo, según Plinio, como si fuera un Dios, a Cristo como Dios. Pablo aquí mismo, en esta carta, cuando llama a los creyentes a despojarse de esa vestidura del viejo hombre y revestirse del nuevo, o sea, está utilizando una metáfora, un símil. Haz de cuenta que tú estás haciendo las tareas que a veces uno pospone en la casa, donde uno sabe que va a terminar hecho una nada, sudado y sucio, limpiando las canales de los techos de tu casa. Y él entonces utiliza la imagen de como quien se quita una vestidura sucia, sudada, maloliente, pero entonces se viste con una vestidura limpia, pura. Y esto para enseñar lo que ha sucedido en nuestra vida. Así vivíamos, pero en Cristo hemos sido mudados. Entonces Pablo, en esta misma carta, cuando llama a los creyentes de despojarse de esa forma de vivir y a vivir esa nueva vida que les ha sido dada, les insta a ¿qué? Escucha, ojo con esto, porque este es el punto central de esta predicación. Les insta a cantar la palabra de Cristo para que more en abundancia. Por favor, adelántate a Colosenses capítulo 3, versículo 16. Colosenses capítulo 3, versículo 16. Mira lo que expresa. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos, ¿y qué más? Y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. ¿Cómo, hermanos? ¿Cómo? Cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Pero también el apóstol Pablo, al escribir a los filipenses, instándoles precisamente a caminar sabiamente, mira lo que les dice en Efesios.
Efesios capítulo 5, los versículos 15 al 19. Efesios 5, 15 al 19. Dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos ¿de qué? De cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed lleno del Espíritu. Y dice que hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Hermanos, el canto a Dios, la proclamación de la palabra del Señor cantada, hace parte de esos recursos que Dios ha dado a la iglesia y que incluso en el culto público están estipulados por el principio regulativo de adoración. O sea, nosotros en el día del Señor, en el culto público, hacemos lo que el Señor ha establecido en su palabra, y esto es el canto a Dios, el de alabar a Dios a través de los himnos por la palabra del Señor que elevamos a Él. Hermanos, qué cosa tan nefasta sucede en la iglesia contemporánea, cuando el tiempo de adoración al Señor, si es que se pudiera llamar así, básicamente es el tiempo de colchón para que los hermanos vayan llegando. Tristemente, yo tuve que vivirlo, donde estábamos encargados, los que estábamos en la alabanza o a veces nos turnábamos en el sonido, de hacer un vistazo de si ya habían llegado los hermanos. Y cuando la iglesia estaba medio vacía, uno iba y le decía: pastor, todavía, porque no estaba él dentro del culto, estaba en su oficina, entonces le decía: mira, todavía no han llegado los hermanos. Entonces él decía: dale, que sigan, que sigan. Y uno se paraba aquí y a toda la orquesta que estaba haciendo su show les hacía así. ¿Sí pillaron cómo les hacíamos? Había que abrir la boca y todo. Ellos entonces entendían que tenían que prolongar. Y lo que no sabían es que había muchos que estaban todavía afuera parqueados esperando que terminara ese bullicio para poder entrar. Dentro de esos, uno de ellos, mi padre, un hombre ya adulto que no podía resistir esta algarabía. Pero hermanos, cuando la iglesia inicia su culto cantando al Señor y no estamos completos para esto que hace parte de lo que Dios ha establecido para su adoración, hermanos, no solamente estamos afrentando al Señor, que es lo principal, sino que nos estamos perdiendo de un recurso que Dios nos ha dado para nuestra santificación y afirmarnos en la palabra del Señor. ¿En serio, pastor, cantar himnos? Sí, pero la predicación de la palabra, sin dudas. Pero ningún recurso en medio de esta batalla continua de nuestra vida, de vivir una vida digna hacia nuestra patria celestial, está de más, y mucho menos cuando Dios en su sabiduría nos la ha dejado. Así que ante el error, ante la amenaza del engaño, de una falsa enseñanza, el apóstol Pablo recurre a recordarles su proclamación de fe en su canto. Ha sido la voluntad de Cristo que su nombre sea exaltado en su iglesia por medio del canto congregacional, y que en el canto se afirmen los creyentes en la verdad. Benjamín Kitch, uno de los firmantes de nuestra confesión de fe, expresó: el canto de himnos espirituales no es una invención humana, sino una ordenanza divina para la edificación de la iglesia. Cuando cantamos juntos, confesamos nuestra común fe, nos exhortamos mutuamente y nos armamos contra las tentaciones. Un pueblo que canta lo que cree es un pueblo que se fortalece en la verdad. Y Spurgeon expresó: un himno sólido es teología puesta en música.
doctrina que canta, verdad que se eleva en alas de alabanza. Así la iglesia canta lo que cree, cree lo que canta y proclama al mundo las verdades inmutables de Dios. Y William Gurnall expresó: como los soldados marchan al compás de la música, así la iglesia avanza cantando lo que cree. Cada himno es una confesión de fe que fortalece al creyente individual y proclama al mundo nuestra esperanza. Cantamos no solo para expresar lo que creemos, sino para afirmarnos más firmemente en ello, expresa Gurnall. Así que tenemos entonces aquí en Colosenses 1, 15 al 20, una confesión de fe compacta, precisa y rica sobre la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Una confesión de fe sobre la que muchos apuntan debió ser cantada y repetida con el propósito de reafirmarse y recordar lo que creían en el tiempo de adoración en el culto público. ¿Quién es Jesucristo? ¿Quién es Él? ¿Y cuál fue su obra? Si esto no lo tenemos claro, nos resultará difícil comprender la naturaleza total y completa de la salvación que es nuestra en Él. Hago una pausa. Cuando hablamos de naturaleza, cuando hablamos de la naturaleza de algo, estamos hablando de aquellas características que hacen que algo sea. En esta ocasión, cuando dice la naturaleza de la salvación es, ¿qué es? ¿Qué son aquellas características de esta salvación en Cristo que nos habla la palabra? Esto es la naturaleza. Leo nuevamente. Si esto no lo tenemos claro, ¿qué? ¿Quién es Jesucristo? ¿Quién es Él? ¿Y cuál fue su obra? Si esto no lo tenemos claro, nos resultará difícil comprender la naturaleza total y completa de la salvación que es nuestra en Él. Escucha, si no entendemos bien su persona, no alcanzaremos a entender su obra. Si no entendemos su persona y su obra, caeremos en la misma clase de errores que los falsos maestros de Colosas enseñaban, expresa David Burr. No, pastor, más bien enséñeme qué puedo tocar, qué no debo tocar, qué debo gustar, qué no debo manejar. Dame las explicaciones exactas del ritual que debo observar y los detalles de las cosas que me debo abstener. Esto es lo que yo necesito para realmente ser santo y no caer. Hermanos, esto a grosso modo es lo que en parte empezaban a ofrecer los falsos maestros a los creyentes en Colosas. Y por favor, no me malentiendan. Por supuesto que es necesario crecer en el conocimiento de la voluntad de Dios, sobre cómo, de acuerdo a su carácter santo, Él quiere que nosotros vivamos. Pero el fundamento de cómo nosotros vivimos debe ser su gracia, la obra de salvación en Cristo Jesús. Sobre el cimiento firme del conocimiento verdadero de la persona y la obra suficiente de Cristo a nuestro favor y acorde a las Escrituras es como debemos andar, no sobre estipulaciones humanas que finalmente no son más que mandamientos de hombres que, aunque tienen cierta reputación de sabiduría, no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne, dice el apóstol Pablo en Colosenses 2:23. ¿Qué significa que no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne? Los apetitos de la carne es la inclinación pecaminosa de nuestra condición caída. O sea, no sirven para nada. Y mucho menos sobre revelaciones particulares o enseñanzas especiales reservadas solo para algunos iluminados, como hacía parte esta enseñanza de estos falsos maestros que empezaba a rondar la iglesia de Colosas. Sobre esa tendencia ascética
de la falsa religión. O sea, esto es una referencia entonces a prácticas religiosas en donde dice, puedes tocar esto, no puedes tocar esto, debes hacer esto, no puedes hacer esto, puedes comer esto, no puedes comer esto, la falda hasta aquí, la falda hasta acá, aquí, allí, allí. Todas las otras normas sobre esta tendencia ascética de la falsa religión y su misticismo, al que es muy proclive en nuestro corazón, porque para nosotros es muy fácil tachar, lo hice en requisitos, y después de eso, nos llenamos porque lo hice. En cuanto a esa tendencia, a la cual es muy proclive en nuestro corazón, vamos a hablar en su momento cuando lleguemos a esas denuncias del apóstol Pablo. Pablo entonces, hermanos, frente al clásico peligro de la seducción de añadir algo más para la salvación, del esfuerzo humano para ganarse el favor de Dios mediante la observancia de estipulaciones humanas o autoimpuestas, les recuerda en su oración la confesión de su fe memorizada y cantada sobre la persona y la obra de Cristo. ¿En serio, pastor? ¿Cantar himnos en adoración a Dios en el día del Señor? Sin lugar a dudas, esto no es un invento humano, este es un recurso divino y la Escritura nos lo ha mostrado. Y minimizamos y menospreciamos lo que el Señor nos ha dado. Y la batalla es tremenda, hermanos. Este caminar en el Señor está rodeado de peligros, tanto del error como a la inclinación pecaminosa de nuestro ser, aunque ya no reine en nuestro corazón, el descuido, las zorras pequeñas, y no echar mano de todo el recurso que nos da la palabra del Señor. Es arrogante de nuestra parte, ignorante cuando no lo conocemos, pero sobre todo arrogante y que menosprecia lo que Dios en su sabiduría nos ha dejado para nuestro bien. El himno tiene, por decirlo así, 2 estrofas. Encontramos 2 partes en esta declaración de nuestra fe. Mira cómo se componen. La primera estrofa se compone de la preeminencia de Cristo en la creación y la otra, la preeminencia de Cristo en la nueva creación o en la redención. Y hablamos de preeminencia porque ese es el término que se registra aquí al final del versículo 18. Colosenses 1:18 dice, para que en todo, hablando de Cristo, tenga ¿qué? La preeminencia. Preeminencia significa el privilegio, la superioridad, el primer lugar que goza alguien en razón de sus méritos y de quien Él es. Aquí hablando de la preeminencia de Cristo. Dicho entonces de otra manera, en ambas estrofas que componen este himno encontramos entonces que todo, tanto la creación de todas las cosas, la creación de los cielos, de la tierra, del mundo material y espiritual, como la nueva creación, la redención de todas las cosas, le pertenecen a Cristo, a Él, y le pertenecen por derecho propio, por quien Él es y en virtud de su obra, por lo que Él hizo. De Cristo se dice en este himno que Él es el autor de la creación, pero también nos dice que Él es el autor de la redención, la nueva creación. Todas las cosas fueron hechas por Él y para Él, pero también dice que la redención fue lograda por Él y que la nueva creación, especialmente en la iglesia y la creación natural misma, será libertada de la esclavitud de corrupción por su obra, y esto para Él. También nos habla el himno de que Él es Señor, o sea que Él gobierna todo el mundo material y el mundo espiritual, pero también nos dice que Él gobierna a la iglesia. Él es la cabeza de la iglesia, el Señor.
También nos dice el himno que Jesucristo es tanto el que origina el mundo, el creador, como quien origina a la iglesia. Así que este himno proclama la gloria de Cristo en la creación y la gloria y la majestad de Cristo en la redención. Miremos brevemente estas dos partes en paralelo y hermanos, asombrémonos y reafirmémonos en este entendimiento vital de la razón de la existencia. ¿Qué quiere decir de reafirmarnos en este entendimiento vital de la razón de la existencia? En este entendimiento, que sabes que tú no eres el centro de la existencia. No, tú no eres el ombligo del universo. No, la vida y la existencia no se trata de ti. Se trata de Él. Y como dice el final del versículo 15, para que lo sepamos y lo grabemos en nuestro corazón, todo fue creado por Él y para Él. Y para Él. Ahora nosotros como redimidos decimos gloria a Dios porque somos parte de los que son para Él, su pueblo amado. Del 15 al 17, fíjalo allí de manera panorámica general, los siguientes sermones que se nos van a ir bastantes, van en cada uno de los puntos por la cristología profunda que tiene. Pero por ahora en la estructura veamos esto. Del 15 al 17 tenemos la preeminencia del Hijo en la creación. Y del 18 al 20 la preeminencia de Cristo en la redención, la nueva creación. Notemos la correspondencia de los términos que usa. La primera es una referencia directa a Él. Él, el versículo 15, Él es la imagen del Dios invisible. Y el 18, iniciando la otra parte, dice, Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. En una expresión en griego, la expresión en griego ho, que es muy importante en este caso, identificando a aquel que tiene la preeminencia en todo. Él es la imagen del Dios invisible, Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Pero mira cómo continúa. En la parte B del versículo 15 dice que Él es el ¿qué? El primogénito ¿de qué? De toda la creación. Ya veremos qué significa el primogénito de toda la creación. De una vez te adelanto, no significa que fue el primero hecho. Eso sería ir en contra de su deidad. Pero vamos a explicar qué significa esto en siguientes prédicas. Dice, el primogénito de toda la creación. ¿Y qué dice la parte B del versículo 18? El que es el principio, ¿el qué? El primogénito de entre los muertos. El 16 dice, porque en Él fueron creadas, ¿qué? Todas las cosas, creación. Y el 19 en la parte B dice que en Él habitase toda plenitud y por medio de Él reconciliar contigo todas las cosas. La parte B del versículo 16, hablando de que en Él fueron creadas todas las cosas. ¿Cuáles? Las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Y la parte B del versículo B dice reconciliar y más adelante dice las que están en la tierra como las que están en los cielos. Creados en Él los cielos y la tierra, que en estas expresiones que abarcan el principio y el fin, en los extremos están abarcando todo. O sea que en Él fueron creadas todas las cosas de este mundo, de esta creación que Él creó. Pero también cuando dice que Él reconcilió las que están en la tierra como las que están en los cielos, es que su obra de redención es plena. De hecho, se centra en el hombre como imagen y semejanza de Dios, pero que repercute en toda la creación. Él es el creador, Él es el reconciliador. Ahora, como lo nota William Hendrickson, no solo aparecen las mismas expresiones en ambas estrofas, sino que, ¿sabes qué? También aparecen en la misma secuencia. Él dice, tenemos aquí un paralelismo definido de idea y de forma. No solamente las expresiones, sino aún la secuencia de los temas que son mencionadas en estas dos estrofas. Iglesia,
Todo apunta a que lo que tenemos aquí es una confesión de fe compuesta de manera compacta, con un ritmo, unos paralelos, unas repeticiones y otros detalles técnicos que rebasan el marco de esta predicación, pero que tienen las características de un himno cúltico que pertenece a la liturgia, que recoge la confesión de la iglesia. 30 años después de la muerte de Cristo, la iglesia proclamaba lo que había recibido desde el principio y lo cantaba. Tenían definidas sus confesiones y cantos que eran pasados de boca en boca para afirmarse ellos en la fe que les había sido una vez dada y para enseñar con ellos, con sus cantos, a los que recién estaban llegando. Esta era entonces la enseñanza apostólica condensada, avalada aún por los apóstoles que estaban en vida y que por el designio y la inspiración del Espíritu Santo, algunos de ellos fueron registrados por los apóstoles a medida que escribían lo que para nosotros es el Nuevo Testamento. Escucha estas palabras de Hendriksen. Este himno describe a un Cristo que tiene en su mano y que abarca con su amante corazón tanto el reino de la creación como el de la redención. El que es el primogénito de toda creación, también es el primogénito de los muertos. Aquel que murió en la cruz conoce por nombre la estrella más distante. No solo la conoce, sino que la dirige, mucho mejor, la controla de tal forma que servirá para el provecho de su pueblo. Romanos 8:28. Las así llamadas leyes de la naturaleza no tienen una existencia independiente, son la expresión de su voluntad. Y es posible hablar de leyes porque Él se deleita en el orden y no en la confusión. Aquel que en respuesta a la oración puede otorgar la seguridad de la salvación, también es capaz de conceder lluvia en respuesta a nuestra oración. ¿Qué ha hecho aquí Hendriksen de manera poética? Lo que ha hecho es hablar de la preeminencia de Cristo en todo lo creado y de la preeminencia de Cristo también en cuanto a la obra de redención. Su obra que nos ha salvado, que nos ha rescatado, que nos ha sacado de las tinieblas a su luz y que nos tiene preparado como segurísimo un reino eterno. Tú disfrutas de la vida ahora sin lugar a dudas. Pero esto no es lo que nos aguarda. Nos espera un reino glorioso donde no habrá más lágrimas, no habrá más dolor, no habrá más muerte, no habrá más deterioro. Será una vida eterna. No habrá ni siquiera la presencia ni del pecado ni del enemigo. Es la gloria eterna. Y el mismo que creó todas las cosas las recreó en su redención para nuestra gloria. Ese es el Cristo en el que hemos creído, el Señor Jesús. La salvación que Él ha provisto para nosotros es completa. Y por supuesto que tenemos que avanzar, crecer y profundizar en aquello que hemos recibido. No hay ninguna enseñanza nueva que se necesite redescubrir, ni ningún rito nuevo que se necesite practicar. Estamos completos en Cristo, pero su voluntad revelada en su palabra es para nosotros y debemos crecer en ello y debemos afirmarnos en ellos en este recurso que puedo asegurarte que al finalizar este culto tal vez diga: no lo había visto así. El canto de la verdad de Dios como un recurso para afirmarnos en la fe. El canto congregacional como algo que estableció Dios para el bien de su iglesia. Y permítanme entonces concluir. Amados hermanos, hemos visto que el Espíritu Santo guió a Pablo a combatir el error teológico no solo con argumentos lógicos desde la palabra del Señor, sino con un himno.
Ante el ataque del enemigo que quería minimizar a Cristo, la iglesia primitiva respondía cantando la supremacía de Cristo. Cuando la iglesia canta, la mentira calla. Esto nos lleva entonces a una verdad ineludible para nosotros hoy, en particular como la Iglesia Bautista Reformada de Sion Jesús. La teología que cantamos, sí, la teología que cantamos también moldea la fe que vivimos. Si Pablo usó este himno para blindar a los colosenses contra el error, nosotros debemos echar mano de este recurso divino hoy. ¿Cómo lo hacemos? Permítame dejarles 3 aplicaciones prácticas y una exhortación final. 1. Seamos selectivos con lo que alimentamos nuestra alma al cantar. Hermanos, el apóstol nos advierte en esta carta sobre las huecas sutilezas. Hoy en día es triste, pero mucho de lo que se canta en la iglesia contemporánea solamente apunta a mover las emociones, la fibra. Están llenas de emoción, pero vacías de Cristo. Hablan mucho de cómo nos sentimos, pero poco de quién es Él. La primera aplicación para nosotros hoy entonces es esta: filtremos lo que cantamos por la verdad de la Escritura. Si el himno de Colosenses 1, 15 al 20 está repleto de la divinidad, la creación, la redención, la preeminencia de Cristo, nuestros himnos no pueden ser menos. No nos conformemos con canciones pegajosas que nos arrancan la lágrima. Busquemos cantar aquello que nos haga pensar correctamente acerca de Dios. Si la letra no exalta la suficiencia de Cristo, si la letra no nos habla de la palabra del Señor, eso no servirá de arma cuando venga la duda o la prueba. Un himno robusto es un ancla, una canción superficial es una paja que el viento se lleva. Punto 2. Usemos el canto congregacional, nuestra himnología, como herramientas de memorización y catequesis, o sea, de enseñanza, especialmente con nuestros hijitos. ¿Por qué creen que la iglesia primitiva cantaba estos versículos, además de que esto es una orden del Señor, que es lo principal? Porque alguien dijo, la música es el pegamento de la memoria. Es probable que algunos de los colosenses no supieran leer, pero sí sabían cantar. Padres, enseñen a sus hijos teología a través del canto de los himnos. Mencionaba esta mañana que cualquiera puede escuchar a Benjamín cantando los himnos a grito pelado, y si Dios le concede vida, cuando Benjamín sea grande, va a recordar esos himnos que cantaba con todo su ser, con su papá y con su mamá. Y el contenido de esos himnos, si Dios así lo quiere, será usado por Dios acerca de cuál es su esperanza de salvación. Cuando la verdad se monta sobre una melodía, se graba en el corazón para siempre. Esto no lo dije en el primer culto, pero frecuentemente cuando tengo una desaveniencia con mi esposa, ella voltea y empieza a cantar himnos. Y cuando ella empieza a cantar himnos, yo digo, creo que esto no va por buen camino, por mi lado. Yo prefiero que mi esposa en una desaveniencia empiece a cantar himnos y no que le preste la boca a sus sentimientos, a lo que siente en mi torpeza y tal vez al enemigo. Así son los himnos que Dios nos ha dejado.
Esta es la palabra cantada como un recurso que Dios ha dejado a la iglesia. Apropiémonos de este recurso, llenemos nuestros hogares, llenemos nuestros autos, llenemos nuestras mentes con verdades cantadas, que cuando el mundo nos grite mentiras, nuestra mente pueda tararear la verdad de Dios. Y punto 3, cantemos corporativamente. Miren a su alrededor. A los Colosenses, en el capítulo 3, versículo 16, dice que debemos enseñarnos y exhortarnos unos a otros con salmos e himnos. Cuando nosotros nos reunimos en el día del Señor, nuestro canto no es una actuación privada entre tú y Dios. Es un ministerio público hacia los hermanos y hacia los que nos visitan. Hermano, no se quede callado en la congregación. Una actitud como de perfil, de cerviz de pedernal. Es como queriendo decir, no voy a alabar a ese Dios. No hay nada que yo le tenga que decir. Estoy aquí es en contra de mi voluntad. Nada de esto me impacta, le creo. Estoy aquí por cumplir la tarea. No, pastor, yo no estoy queriendo decir eso. ¿Y qué crees tú que leen los que están a tu alrededor? Hermano, cuando uno viene a los pies del Señor, ¿sabes cómo viene? Cuando Dios realmente lo ha llamado, ¿sabes cómo uno viene? Rendido. Rendido porque entiende por la luz del Espíritu Santo la vida que vivía, el destino que le aguardaba, quién es. Y entiende que hay salvación en Cristo Jesús. ¿Sabes? Cuando uno entiende esto, ¿qué cuento de penas? Uno alaba a su Salvador, pero una actitud de casi de resistencia. ¿Pena de qué? ¿Pena de qué? Pastor, es que yo no sé cantar. Por eso cantamos juntos. Doblégate. Habla tu carne. Trabaja con esa resistencia. Lo que sea, hazlo. Hazlo. Rinde a Dios sacrificio de labios de alabanza. Ríndeselo. Los mismos que hoy se resisten hoy a abrir sus boquitas ante Dios son los mismos que gritan un gol con todo su ser de un equipo. Pero es que se trata de cantar nomás, pastor. No, hermanos, y este es el punto de esta enseñanza. Es un recurso que Dios nos ha dejado, la adoración del Santo Dios a través de los himnos por su palabra, para nuestra edificación y para afirmarnos en la fe, e incluso corporativamente. No nos quedemos callados. Hay alguien en la banca de al lado que está luchando con sus dudas sobre si realmente en esa situación que está viviendo Dios tiene el control, y si nosotros levantamos nuestra voz y cantamos con convicción que en Él fueron creadas todas las cosas, las visibles y las invisibles, estamos predicando el Evangelio a los que nos rodean, estamos combatiendo la herejía, estamos afirmando la verdad. El canto congregacional es un acto de guerra contra las tinieblas y el error, y es un acto de amor hacia la iglesia. No nos privemos de ese medio de gracia y no prives a tu hermano o al que nos visita de tu voz afirmando la verdad. Iglesia, el remedio de Dios frecuentemente para una mente confundida y un corazón que duda es una visión clara de Jesús, que a lo mejor le preguntes, ¿recuerdas lo que dijo la prédica? Y tal vez no lo recuerde muy bien, pero a veces se recuerda lo que se cantó. Dios obra de manera misteriosa y soberana.
El himno de los Colosenses nos eleva por encima de nuestras circunstancias y nos planta delante del trono de Dios. La preeminencia de Cristo en la creación y en la nueva creación, la redención, nos enseña que estamos completos en Él. Y ante esto, mis amados hermanos, toda oscuridad huye. Que al igual que los colosenses, no nos dejemos engañar por filosofías huecas. Que nuestra respuesta ante el mundo sea una iglesia que canta, cree y vive que Él es la imagen del Dios invisible y que en todo, absolutamente en todo, Él tiene la preeminencia. Roguemos entonces al Señor para que afine no solo nuestras voces, sino especialmente nuestros corazones con la verdad de su Hijo.